Buen día. En la clase de hoy nos vamos a referir a la búsqueda de la información y cuál es la información que los médicos debemos prescindir y lógicamente utilizar para nuestra formación y para todo lo que significa el estudio, sobre todo en la Facultad de Medicina. Si yo lo que vamos a hacer en esta charla, si yo les doy una orientación, es de dónde debemos estudiar y dónde debemos obtener la información. Esta charla está dirigida, lógicamente, a los chicos de presalud y del ingreso de medicina. Empezando con la conferencia, les informo que lo ideal en esto es cómo buscar la información. Uno tiene la facilidad de utilizar algunos buscadores, como para mencionar Google, y solamente poner la palabra que uno está buscando. Por darle un ejemplo, infarto de miocardio. Y es increíble la cantidad de información que uno puede llegar a tener. Si uno busca lógicamente de esa forma, lo que estamos tratando de encontrar para aclarar nuestras dudas y aumentar nuestro nivel de conocimiento, en realidad es como buscar una aguja en un pajar. Hay información de lo más diversa por personas, lógicamente páginas, que no tienen aval científico y que no nos aportan. El médico en realidad necesita, para poder ser un buen médico y poder desarrollarse en sus conocimientos, lógicamente un bagaje de conocimientos teóricos, de habilidades, destrezas. Necesita gran sensibilidad humana porque su material de trabajo son personas. Estar consciente de su preparación y sus límites y ser capaz de reconocer esos límites para no cometer errores y lógicamente interconsultar buscando ayuda en los colegas. ¿Para qué uno está en la universidad? En realidad, uno cuando ingresa a la universidad, la idea es asimilar todo el conocimiento científico. Es una formación continua y que lógicamente van a formarte y te van a llevar a ser el médico que tú pensaste y por el cual la gente te va a buscar. Te interesará entonces adquirir una preparación profesional que ofrezca mejores oportunidades laborales. No es lo mismo un médico muy bien formado con todo su bagaje de conocimiento y las probabilidades de error que disminuyan, tanto en los consultorios personales como en los centros de gran formación. Uno quiere tener un médico con esa característica. ¿Y cómo se construye la ciencia que va a determinar el conocimiento y los bagajes que uno tiene que tener? La ciencia en realidad es una representación o la descripción de la realidad altamente depurada y que nos permite tener generado un conjunto de expertos y que esos expertos contrastados y abiertos a la crítica pueden lograr el avance a nivel de la humanidad. ¿Qué es hacer ciencia? Porque por ahí uno puede decir, bueno, yo soy científico. ¿Qué es hacer ciencia? Es indagar en documentos, documentarse sobre un tema, redactar, publicar artículos, citar artículos utilizados para esos textos, ir a los congresos, intervenir en conferencias, ser invitado y mantenerse informado sobre nuevos avances en forma de publicaciones para que esos artículos que otros colegas publican nos permitan crecer científicamente y en el conocimiento. Ahora yo me río de esa imagen y ustedes podrán ver cómo desde la computadora puede llegar realmente basura. Y eso es lo que nosotros llamamos ruido de información. Cuando uno tiene una información limpia, esos conjuntos, esa información científica, llega con resultados de ciencia, de conocimiento, que lógicamente ha sido basado en el sistema científico. Ese método científico permite acceder a uno a través de la red y poder así adquirir muchísima información que le permiten a ustedes desarrollarse y aprender a través del tiempo. Pero se contrapone con otras informaciones. Hay expresión de emociones, deseos, afectos, opiniones, ideologías, propaganda, divulgación de doctrinas, aún así publicidad,
pseudociencia, como que uno dice, bueno, están disfrazadas de ciencia y uno las toma como reales y en realidad uno está recibiendo información falsa y que están disfrazadas de ciencia. Entonces, ¿qué es lo importante en esto y que creo que es lo que tenemos que tratar de hacer? Encontrar la información es muy importante para uno saber dónde buscar, cómo buscar, a qué acercarse, evaluarla para ver si sirve realmente que sea una herramienta autorizada, fiable, y utilizarla adecuadamente para nuestros conocimientos y para crear nuevas citas y nuevos estudios. Fíjense, existen varios tipos de fuentes de información y el proceso de recuperación de información. Acá lo que yo quería es remarcarles dónde viene el tipo de información. Por ejemplo, fuentes terciarias, que es lo que a lo mejor ustedes, lógicamente, uno accede fácilmente. Fíjense, enciclopedias, diccionarios, compendios de medicamentos, libros de referencia y los libros de texto. ¿Tienen ventajas? Sí, son fácilmente accesibles y, lógico, tienen toda la información ya armada para uno poder arrimarse a la información, pero tienen una desventaja. Si ustedes buscan un libro cualquiera, aunque sea última edición y ven al final del capítulo las referencias de ese libro, van a ver que tienen un tiempo de producción. Por ejemplo, un artículo científico, que ya lo vamos a ver, que son las fuentes primarias, lleva en desarrollarse entre 2 y 3 meses y generalmente con un estudio que puede haber estado hecho el año previo. A eso se lleva a una revista científica o se envía a una revista científica, que serían las fuentes secundarias, que son las bibliografías, los metaanálisis y los resúmenes, y esas fuentes llevan un tiempo para la aprobación de artículos. Es decir, tienen gente que revisa los artículos y los aprueba o no los aprueba. Entonces ya tenemos un tiempo. Y si sobre eso un autor toma la información y hace un capítulo de un libro, fíjense que el tiempo de una fuente primaria, que son los artículos de la revista de investigación original, como mencionan acá, o de una tesis, hasta la llegada a las fuentes terciarias, generalmente llevan un tiempo de demora. Las fuentes primarias son los artículos científicos más importantes y son las tesis, las correspondencias, los protocolos de ensayos clínicos. Esto sería lo último editado con el menor tiempo digamos, desde que se producen hasta que uno lo lee. Ahora, hablando esto de los procesos de recuperación de información, hablando de lugares donde uno puede tener la confianza de lo que está escrito y quién lo ha escrito. Ahora, si aparte de ello nos metemos en páginas o eventualmente usamos fuentes terciarias como libros de escritura dudosa y con autores que no trabajan en el tema sobre el cual vamos a leer y no tienen referencia, lógico que nuestra información será muy mala. Entonces, si nos pasamos y vemos cada uno de los documentos o de dónde vamos a recibir la información, acá tenemos lo que nosotros llamamos los documentos científicos y referencias y los manuales y tratados de enciclopedia. Fíjense que estos son a los que uno accede primero para lograr la orientación en el tema, teniendo en cuenta digamos, el delay o el tiempo desde la producción de la información hasta que uno la recibe, más pensando en las distintas ediciones, como a veces hay reprint o reimpresiones de libros que en realidad no han sido actualizados y a pesar de todo uno los sigue leyendo. Fíjense, documentos científicos. Cuando uno revisa un programa puede ver documentación propuesta de tu carrera y dichos documentos integran un plan académico. Eso es lo que uno va a buscar. Y generalmente los manuales y tratados de enciclopedias son los documentos que sistematizan el conocimiento disponible
y consolidados, y resultan de reunir, resumir y organizar estos avances ya consolidados y que nos permiten entrar, lógicamente, en la información. Los libros serían un buen inicio para uno entrar en el estudio de la medicina. También uno puede tener conocimientos o documentos científicos, como las monografías científicas, que son especializados en un tema concreto, que uno puede ir buscar y leer sobre ese tema, y es el resultado de una investigación original por parte de sus autores, que han estudiado para dar y lo hacen a través de estas monografías científicas para dar a conocer sus resultados. También podemos tener publicaciones de congresos y reuniones científicas. Muchos colegas, y entre ellos me incluyo, uno asiste a los congresos para mantenerse actualizado con lo último que los colegas suelen exponer en sus conferencias. Y estas reuniones científicas son documentos compuestos, producidos de las reuniones científicas y que después van a terminar en publicaciones científicas y en los libros. Los trabajos académicos, por ejemplo, este ejemplo acá a la derecha es una tesis doctoral, son documentos especializados conducentes a obtener un título académico. Esto generalmente lleva 3 a 5 años de desarrollo para el doctorando que hace la tesis logre su título académico, y son realmente muy buena información porque está muy bien revisada y por gente que aparte está corrigiendo y evaluando a la persona que desarrolla la tesis. ¿Cómo vamos a usar estos documentos científicos? En realidad los artículos de las revistas son lo mejor. Por ejemplo, el New England Journal of Medicine, que tenemos ahí a la derecha, tiene acceso a través de celular, tablet, notebook y aún así ahora a través de impresiones. Y estas revistas son generalmente tienen licencia de acceso, por lo cual uno puede a veces leer abstract, pero también tienen artículos free en los cuales uno puede leer. Tienen un código, un ISSN de 8 dígitos que permite identificar las revistas, y un DOI para identificar los distintos artículos, que es otro código de identificación. Fíjense, estos artículos han sido, primero, avances científicos de autores que son revisados por comités revisores de los distintos temas, y cuando el comité lo considera lógico y accesible y realmente una buena información, permite la publicación en la revista. En la medida de las revistas más conocidas, para mencionar, esta es una de las más conocidas, en New England, es muy difícil escribir y generalmente son temas que requieren aprobación de esos comités de evaluación. Entonces, ¿qué tenemos que ver? Tenemos que identificar la página, tenemos que ver el sitio web al cual pertenece, si vamos a utilizar información a través de la página web, ver quién lo escribe, es decir, quién es el autor, la vigencia, la finalidad y lógicamente el diseño y la conclusión. Ahora bien, busquemos información y existen muchísimos buscadores. Para mencionar Google, Bing, Ask, para mencionar algunos, se puede encontrar en ellos información científica y son útiles, sobre todo para buscar una orientación y recabar algunos datos concretos, contenidos de actualidad, información de empresas. Pero debemos filtrar la información, porque en Google, en realidad,